Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí vamos a dejar la lectura. Oremos al Señor. Padre nuestro, hemos leído su palabra. Su palabra es poder y es vida, Señor. Confiamos, Señor, en ella. Le suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, por los méritos de Él, que usted nos dé la comprensión, el entendimiento de su palabra, conforme, Señor, ha sido establecida en su santo libro, para la gloria de su nombre y el beneficio de nuestras almas. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese, vamos a meditar brevemente en el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál sería para usted una gran noticia? ¿Qué sería una noticia o la mejor noticia que usted pueda recibir? Quizás todos tengamos diferentes respuestas, pero ¿cuál sería para usted en este momento la mejor noticia que usted pueda recibir? ¿Tiene usted algún anhelo en su corazón? ¿Hay algo que usted está anhelando? ¿Cuál sería la mejor noticia que pudiera recibir usted? Y le digo eso para pensar en esto. ¿Cuál era para el pueblo de Israel la noticia más anhelada? Para el pueblo de Israel, ¿cuál era la noticia en la cual ellos habían estado esperando? Porque el Evangelio precisamente es eso. Es una buena noticia. ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia? Todos nosotros sabemos que el Evangelio significa eso, buenas nuevas. Entonces, ¿por qué son buenas nuevas? Porque el Evangelio es Cristo Jesús mismo. El Evangelio es la noticia acerca del Señor Jesús. Por eso es que es una buena nueva. Es una buena nueva. El pueblo de Israel había esperado ¿qué? Un rey. El pueblo de Israel estaba esperando que un rey, porque ellos habían sido oprimidos una y otra vez. Y Dios les había dado a ellos una promesa, que vendría el Mesías y ellos reinarían. Y esa era la promesa. La promesa para el pueblo de Israel es que serían liberados. Y por eso cuando los discípulos están con el Señor Jesús y ellos están ahí y le muestran la grandeza del templo, ¿cuál hubiera sido para usted la pregunta más importante si fuese una de las últimas preguntas que usted tuviera que hacerle al Señor Jesús? Si usted tuviera que preguntarle algo, o la última pregunta, o una de las últimas preguntas, ¿qué usted le preguntaría al Señor Jesús? ¿Qué le preguntaría? Y sabe que los discípulos en ese momento donde Jesús está caminando con ellos y está en medio de ellos, entonces ellos le hacen una pregunta importantísima al Señor. ¿Qué es lo que ellos anhelaban? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la esperanza de ellos. Estaban esperando en Jesús que
restaurar un reino visible, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces ellos le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor no les dice a ellos: ¿y por qué ustedes hacen esa pregunta? No, sino que les dice que este no es el momento para que ellos sepan eso. Ese no es el momento. No les toca a ustedes. Pero eso sí, van a recibir poder y me van a ser testigos. Ahora, nosotros hemos venido viendo desde cómo Marcos nos está narrando el testimonio de la vida, del evangelio, del ministerio del Señor Jesús. Porque eso hace el evangelio, narrarnos la vida del Señor Jesús. Y dice que inició con Juan el Bautista predicando el reino y él llamando al arrepentimiento. Llamando al arrepentimiento. Y una de las señales que Juan predicaba es que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué el anhelo en el corazón del hombre de tener esa libertad? Porque el hombre fue creado para ser libre. Cuando nosotros leemos en la Biblia, Dios dice que creó todas las cosas, las creó todas las cosas. ¿Cómo las creó? Por su palabra. Él dijo y fue hecho. Él dio la palabra y las cosas vinieron a la existencia. Él dijo: sea la luz, fue la luz. Dijo: sepárense las aguas de la tierra, y se separaron, y así fue el mar y la tierra seca. Y se fue separando por la palabra del Señor. Pero cuando había creado todo, entonces dice que el Señor, en un consenso con la Trinidad, dijo: hagamos al hombre. En un consenso, no dio la palabra, dijo que se haga el hombre y se hizo el hombre, no, sino que hay un consenso de la Trinidad. Y dice que hizo al hombre. Y entonces dijo: hagamos al hombre, hagámoslo como a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1 versículo 23 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastre en la tierra. ¿Qué le dio Dios al hombre? Dominio. Dios le dio dominio al hombre sobre todas las cosas. Fíjense que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios comunicó al hombre una peculiaridad que son propias de Dios. Y lo hizo a su imagen. Su imagen significa en un sentido moral. El hombre sabe distinguir entre el bien y el mal. El hombre sabe reconocer lo bueno y lo malo. A diferencia de todos los animales, el hombre tiene un sentido moral. El hombre sabe distinguir el bien y el mal, pero también lo hizo a su semejanza. Y eso es una condición de gobierno. Dios es el Dios soberano que gobierna todas las cosas. Pero cuando Dios hizo toda su creación en la tierra, entonces Dios puso al hombre y le dio ese dominio sobre las cosas. Eso se llama técnicamente un gobierno mediado. Un gobierno mediado o una delegación de autoridad.
el hombre entonces iba a enseñorearse de todas las cosas, de todas las cosas. Él iba a tener dominio sobre las aves, sobre los animales, sobre todo. Él sería el que iba a gobernar todo. Dios le dio al hombre el cetro de autoridad. Le delegó autoridad sobre todas las cosas creadas. Escuche cómo dice Génesis. Dice, y señoré. Dice, conforme a nuestra imagen, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero había un ser que había querido tener dominio también. ¿Se acuerda que hay un ser que quiso tener dominio? Y quiso él tener su propio trono. ¿Y qué era lo que él quería? Ser semejante al Altísimo. Póngale atención a esto, porque es importante. Dice Isaías, capítulo 14 y versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Había un ser que Ezequiel lo describe, dice que era un querubín protector, que recibió autoridad, que estaba entre las piedras preciosas. ¿Cómo? Dice, te paseabas, pero abusó de su dominio y ahora quería ser semejante al Altísimo. Satanás quiso poner un trono a la par del trono de Dios y tener su propio reino y gobernar también. Él no quería ser Dios, pero él quería ser igual a Dios, semejante al Altísimo. Pero Dios delegó eso al hombre. Al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Ezequiel dice, derribado fuiste por tierra. Y entonces, como él no pudo poner un trono a la par del trono de Dios, se dio cuenta que en la tierra había un reino. Y que Dios había delegado autoridad ¿a quién? Al hombre. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo vino y con su astucia engañó a Eva y entonces el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ¿qué vino a hacer el hombre? Un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado. El hombre quedó bajo la maldad y bajo el pecado. Y ahora el hombre perdió la autoridad que había recibido. ¿Qué fue lo que Satanás le prometió a Jesús cuando lo llevó y le dijo, mira, si postrado me adorares, entonces toda la gloria que yo recibí, te la daré? ¿Cómo le había recibido él? Dios no se la dio. ¿De dónde la recibió? Del hombre. Y toda la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás. Todos bajo el dominio de Satanás. Todo ser humano que nace esclavo del pecado. Ahora, si usted ha leído algo de la esclavitud, cuando alguien compra un esclavo, todo lo del esclavo le pertenece. Los hijos que nacen bajo ese techo no son hijos del esclavo,
le pertenecen al amo. Le pertenecen al amo. La mujer del esclavo le pertenece al amo. Los zapatos del esclavo le pertenecen al amo. Todo viene a ser del amo. Y el hombre quedó esclavo del pecado. Cuando los judíos están en conflicto con el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 8, el versículo 30 en adelante, el Señor Jesús les dijo: ustedes van a conocer la verdad y van a ser verdaderamente libres. Y ellos se le quedaron viendo y le dijeron: nosotros descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos dice que seremos libres? Y el Señor les explica una cosa que ellos no entienden todavía. Les dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Ser liberados, no en una genealogía, sino de la condición del pecado. Cuando nosotros entonces leemos la palabra del Señor, encontramos que este mundo está bajo la potestad del maligno. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo la potestad del maligno. El Evangelio de Juan dice de una manera muy clara y específica, dice: no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Escuche cómo Jesús está diciendo: no hablaré mucho más con ustedes, porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo. Pero Jesús hace una aclaración: él no tiene nada que ver conmigo. ¿Con quién es que tenía que ver? Con el hombre. ¿Quién es el que estaba bajo la opresión del maligno? Era el hombre. Jesús es el Cordero de Dios Santo. Nada tiene que ver con el hombre. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 4, y usted todavía está pensando: ¿qué tiene que ver el Evangelio del Reino con todo esto que estamos viendo? Tenga paciencia, porque este es un tema muy importante que debemos de entender. Segunda carta de Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este mundo está gobernado por un rey malvado. Este reino de las tinieblas es un reino de maldad, es un reino de iniquidad, es un reino de pecado, es un reino de lujuria. Ese es el reino de Satanás. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas, es el reino de la maldad, de la oscuridad. Ahora le voy a preguntar: ¿qué es entonces el reino de Dios? Porque el mundo está siendo gobernado por el reino de las tinieblas. El pueblo de Israel esperaba un reino visible, un rey que viniera a conquistar al imperio romano y los liberara de la esclavitud de los romanos. Eso esperaba el pueblo de Israel. Ahora, nosotros los cristianos, ¿qué entendemos por reino de los cielos o el reino de Dios? Entendemos que el reino de Dios es cuando nos muramos y vamos a la eternidad con el Señor. ¿Es eso lo que entendemos, sí o no? Pero Jesús está diciendo: el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le dice a sus discípulos, los fariseos se acercan a él y le preguntan: ¿y cuándo vendrá el reino? Y hay unas traducciones que lo traducen en Lucas, dice: el reino de Dios está en vosotros.
Entonces, ¿qué es el reino de Dios para nosotros? Porque ya vimos que el reino, el hombre entregó su gobierno, su potestad, ¿a quién? A Satanás. Y entonces todos nosotros quedamos bajo el gobierno de Satanás. Por eso le pregunté, ¿cuál sería para usted la noticia más importante que usted recibe? Quizás Israel no se persuadió de aquello que Jesús vino a decirles. Dice que cuando Juan cayó preso, entonces vino Jesús a Capernaum. Y ahí dice que empezó a ¿qué? A predicarles el evangelio del reino. Si usted tuviera que escribir en un papelito esta mañana qué es el reino de Dios, ¿cómo lo describiese? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué pondría usted? El reino de Dios es cuando nos morimos y vamos al cielo. El reino de Dios es en el milenio, cuando Jesús venga y establezca. ¿Qué es el reino de Dios? Hay un movimiento muy fuerte hoy que habla de establecer el reino de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Y entonces ellos van y toman ciudades enteras y empiezan a declarar, a establecer el reino de Dios. Igual que los judíos, pensando que el reino de Dios es algo visible. Y entonces van y anteriormente iban por las naciones y tiraban aceite desde el aire y declaraban naciones enteras estableciendo el reino ahí. Y hay gente que cree eso y entonces va y hace a las montañas y están allá por tiempo en las montañas orando para que Dios establezca su reino en la ciudad de Manassas. Entonces como que Israel no entendió que era el reino de los cielos y como que nosotros como iglesia tampoco estamos muy bien orientados con respecto a qué es el reino de los cielos. Ahora, si usted se da cuenta, ese es el mensaje central desde Juan y Jesús. ¿Qué es lo que más trata Jesús de explicarle a sus discípulos? ¿Qué es el reino de Dios? Y él toma parábolas para explicarle. El reino de Dios es como una semilla que se siembra en el campo y toma otra forma y le va explicando. ¿Qué quiere el Señor? Que sus discípulos entiendan qué es el reino de Dios. Y quizás hoy nosotros, más de 2000 años después, todavía tengamos problemas para responder la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Y eso es lo que Jesús venía predicando. Dice que cuando él supo que Juan estaba preso, entonces vino. ¿Vino para qué? Para predicarles el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, ya no era de esperar el reino de Dios como una promesa del futuro, sino que es una realidad establecida ya. ¿Cómo esperaba el pueblo de Israel? Un día vendrá el Mesías y nos librará del yugo romano. Y Jesús viene y le dice, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Le pregunto yo a usted, ¿nosotros estamos viviendo en el reino o estamos esperando el reino? Y esas preguntas se las hago para que usted lleve inquietud y tenga que estudiar en la tarde. Aleluya. Jesús anuncia ¿qué? El reino de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios. Pero Él no lo anuncia como algo futuro, Él lo anuncia como algo presente. Lucas capítulo 17 y versículo 20 dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Lucas 17:20. Es que
esa era una pregunta inquietante en todos, no solamente en los discípulos, sino en los fariseos. Ellos estaban esperando el reino de Dios. Entonces los fariseos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? En esta versión dice, Jesús le dijo, el reino de Dios no ha de venir en forma visible. El reino de Dios no ha de venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En la Reina Valera dice, helo aquí o helo ahí. Sino dice, en realidad Dios ya reina en ustedes. En la Reina Valera dice, en realidad el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. ¿A dónde estaba el reino de Dios entonces? ¿En una promesa que vendría o ahí entre ellos? Ahí está el reino de Dios ya. Entonces el reino de Dios no es algo que va a venir, ni es un gobierno visible. El reino de Dios ya está. Ya está en ellos. Ahora Jesús dice, habla del cumplimiento del tiempo. Jesús les dice que el reino de Dios está ahí. Pero Jesús va más allá, les dice, el tiempo se ha cumplido. No hay tiempo que esperar, el tiempo está cumplido. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Escuche, Pablo está explicándoles a los Gálatas que la promesa del Mesías que vendría ya se ha ejecutado. Dice, y llegando, pero cuando vino, está hablando de un tiempo pasado, no de algo que va a venir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Ahora el rey que se estaba esperando está ahí. El rey que se estaba esperando está ahí. Y ahora todos aquellos que conocemos a Cristo Jesús hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice que nosotros antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. El reino de Dios es vivir la vida en Cristo Jesús. Es vivir la vida en Cristo Jesús. Él es nuestro Rey. La Biblia dice, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ahora, pero el rey tiene un gobierno. ¿Sobre qué gobierna el rey? ¿Por qué tiene que venir Jesús? Y dice, Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y Gálatas, cuando habla la ley, no solamente incluye la ley moral del Antiguo Testamento, sino incluye la ley del pecado. Dice, los que estaban bajo la ley, para redimirlos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Ahora, para que usted entienda con claridad más qué es el reino de Dios, el Señor Jesús nos explicó con sencillez. Y Él dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro, estás en el cielo. Dice, les va enseñando. Y después le dice, y pidan que venga su reino. Y dice, y que se haga su voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Entonces, ¿qué es el reino? Es donde Dios hace su voluntad. Es donde Dios gobierna. Ese es el reino.
Entonces, ¿cómo el reino de Dios, que no es visible, que es invisible, se hace manifiesto en nuestros días? A través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En un mundo lleno de maldad, lleno de iniquidad, nosotros no estamos siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, sino por nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos redimió. Colosenses dice de esta manera muy enfática. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Escuche lo que dice Colosenses. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, venció el poder de las tinieblas, derrotó al diablo, triunfó sobre la muerte, triunfó y nos dio vida a nosotros, para que ahora nosotros vivamos en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo vamos a vivir el reino de Dios? ¿Hasta que nos muramos? No, ahora. Ahora. Ahora nosotros vivimos bajo un reino, que el rey es Cristo Jesús. Amén. Porque bajo la potestad que estábamos, bajo el gobierno que estábamos, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que los exhibió públicamente. Así es. El rey fue coronado en victoria y ahí triunfó sobre todos los principados y las potestades. Y ahora pertenecemos al Rey de reyes y Señor de señores. Así es, gloria a Dios. Entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a ¿qué? A los principios y valores del reino de Dios. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. La primera carta de Juan dice en el capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Se lo voy a leer otra vez. El que practica el pecado es del diablo. En español se lo voy a leer más claro: el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero escucha el consuelo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros tenemos que entender bien claro eso. Cuando Juan está hablando con toda claridad. El que practica el pecado no es un cristiano carnal. No, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. El que lo hace una vez, lo vuelve a hacer, y se arrepiente y lo vuelve a hacer, y se arrepiente y lo vuelve a hacer, y pide perdón y lo vuelve a hacer, es del diablo. Porque tiene una práctica pecaminosa. Así es. Porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ese alcanzará misericordia. Amén. No el que peca, peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Ese se vuelve una práctica. Así es. Porque todos nosotros pecamos. Con pensamientos, con actitudes, con acciones, pecamos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos perdón al Señor, nos volvemos al Señor, le pedimos perdón. Pero si lo hizo, ay, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Ah, sí, no. Secreto de dos, solo Dios. Nadie se dio cuenta. Y se vuelve
Y vuelve. No, sí. El pecado es que la gente sepa, porque la gente es chismosa, pero mientras nadie sepa, no es pecado. Y se vuelve una práctica en la vida. Le voy a decir algo que es duro, pero es la realidad. Usted tiene un padre que no es Dios y no es el diablo. Y por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Qué debemos de hacer entonces? Volvernos al Señor, pedirle perdón y entrar en su reino. Entrar en su reino. Gloria a Dios. Y el reino de Dios, que dice la Biblia, es un reino de justicia. Es un reino de paz. Es un reino de gozo. Ese es el reino de Dios. Amén. A eso hemos sido llamados. Entonces el reino de Dios no es una cuestión que vamos a recibir hasta cuando nos muramos. El reino de Dios lo tenemos que vivir nosotros ahora. Amén. ¿Y sabe por qué? La idea es que el reino de Dios lo vamos a recibir allá al final. Porque hoy podemos vivir como queramos. El problema es el día de entrar al reino. No, si usted es de Cristo Jesús, usted pertenece al reino. Y usted tiene unos principios y valores que ese reino ha establecido para que vivamos como cristianos. Algunos llaman la constitución del reino al sermón que se le llama el Sermón del Monte. Y ahora, ¿qué dice el Sermón del Monte? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Dice que se nos dijo antes que ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, no, ahora yo os digo. ¿Qué nos dice él? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo era antes? Es mi amigo, soy tu amigo. Me das, te doy. Me respetas, te respeto. Eso era antes. Me golpeas, te golpeo. Por eso dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, si le dan, ¿qué va a hacer usted? Orar por su hermano. Ese es el reino de Dios. Porque ahora, ¿quién hace justicia? Ya no hacemos justicia nosotros, sino la justicia está en las manos de Dios. Ese es el reino. Entonces Jesús vino. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Vino a Galilea para predicar el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Y esta es la parte fundamental. ¿Cómo vamos a entrar al reino? Arrepintiéndonos. Jesús nos dice: el reino de Dios está entre ustedes y ahora entren todos. Bienvenidos a la familia de Dios. ¿Qué dice? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y qué fue el mensaje de Juan? Arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentirnos? Dejar nuestra vida pecaminosa. En palabras sencillas. Es cambiar de rumbo. Es darnos vuelta. Íbamos a espaldas de Dios y ahora vamos en pos de Dios. Eso es arrepentirnos, sentir dolor, quebrantamiento de haber ofendido a Dios. Amén. Arrepentimiento no es usted quiere recibir a Cristo y la gente pasa así. Repita conmigo. ¿Qué tengo que repetir? ¿Usted cree que se está arrepentido? Ese está ahí, no sé por qué. Arrepentido es sentir dolor. Es sentir, es una transformación interna que el Señor hace en nosotros de quebrantamiento. Así es. David lo describe de una manera muy clara. Dice David: mientras yo callé,
por dentro mis huesos se quebraban mientras caía el pecado. Y por eso David viene ahora y le dice: Señor, yo me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Si tú quisieras que yo haga holocaustos, los haría todos, pero tú no quieres sacrificio, tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Tú no lo echas fuera. Así es, amén. No es traer la ofrendita, el diezmo, el limpiar, hacer y dar y poner acá y traer una silla y traer esto y dar acá a la iglesia. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirnos es sentir dolor por ver ofendido al Dios Santo, al que tanto nos ama. Al que nos ama, al que ha enviado a Cristo Jesús a morir por nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y nuestros pecados, nuestros sucios pecados. Arrepentimiento no es confesar hoy y decir: Señor, me arrepiento, y tener en la mente pensando: pero si mañana se da la oportunidad lo volvería a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso no es decir: Señor, me arrepiento hoy porque vaya a ser que en la noche me muera, o el Señor venga mañana. Me arrepiento, Señor, pero pasado mañana continúo con lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es volvernos al Dios Santo. Amén. Es volvernos al Señor e ir en pos de Él. Y el Señor Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es Cristo Jesús, es Cristo predicado. Ese es el Evangelio. ¿Qué noticia necesitamos nosotros? La noticia de Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo predicado. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, no es una religiosidad, es que estamos hablando que vino un hombre, que vino Dios y se hizo hombre y murió en nuestro lugar para que hoy nosotros tengamos perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Y cómo entramos? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos. Y el arrepentimiento no es solamente para los adultos, también para los niños. Cuando Jesús vio a los niños que venían, los discípulos dijeron: no dejen llegar a los niños que se hagan para allá. No, qué bueno que los niños están acá. Qué bueno, porque ustedes también necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse de las mentiras que dicen innecesariamente, de las actitudes que golpean a su hermanito y se dicen que no son ustedes. Necesitan arrepentirse. El Señor Jesús les dijo: dejen que los niños vengan, porque también de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino? Entrar en el reino de los cielos, que tiene que arrepentirse. Y no estamos hablando de bebés recién nacidos, pero de estos que ya mienten con tanta facilidad. De estos que golpean y dicen que no fueron ellos. De estos, ustedes también necesitan arrepentirse. De las cositas escondidas que hacen en la escuela y creen que nadie sabe. Dios lo sabe. Y ustedes tienen conciencia ya que es malo. Necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer en Cristo Jesús. Poner nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Así es, gloria a Dios. Entonces usted pues, hoy viene a ser una nueva criatura. Dice: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El venir a Cristo es un cambio de vida, porque pasamos de una potestad de las tinieblas y venimos a ser parte del reino de su amado Hijo. Salimos del hoyo cenagoso y el Señor pone nuestros pies sobre peña. Amén. Salimos de la basura, del basurero, y el Señor nos pone en un lugar estable y firme. Ese es el ser cristiano. Ser cristiano no es que seguimos con un pie en el charco y con otro según nosotros en el cielo. Seguimos siendo tan diablos igual que antes. Ser cristiano es
un cambio total. Es arrancarlo de allá y sembrarlo acá en el reino de justicia. Así es, gloria a Dios. De lo contrario, podemos ser simpatizantes del Evangelio, pero no pertenecientes al reino de Dios. Pero esta mañana, el Señor nos ha enviado a su Hijo para vencer toda la potestad de las tinieblas y exhibir públicamente a los principados y potestades, y a través de esa muerte en la cruz del Calvario nosotros tener vida. Amén. Nosotros tener vida en Cristo Jesús. Así es. Es decir, hoy nosotros podemos salir de ese mundo de maldad y ser parte de un reino, que es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es el reino de Cristo. ¿Sabe cómo se hace manifiesto Cristo y su reino? A través de su iglesia, a través de nosotros. A través de nosotros. El Señor sabe que dice que nos hizo a nosotros. Nos hizo sus reyes y sus sacerdotes para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. El reino de Dios se hace visible a través de la iglesia, Gloria a Dios. a través de nosotros. Nosotros no somos hijos del reino de las tinieblas, sino somos hijos del reino de luz. Amén. El reino de los cielos. Gloria a Dios. Usted no va a vivir en el reino un día, usted ya está viviendo en el Así reino. es. Yo sé que le va a costar procesarlo, pero un día lo va a entender. Porque hay cosas que no se entienden si no es una revelación especial del Espíritu en nosotros. Amén. Pero el reino, dijo el Señor Jesús, es ya. ¿Cuándo era? Ya. El tiempo se ha cumplido. Nosotros estamos esperando el tiempo final de la iglesia, será cuando venga. No estamos viviendo en los últimos tiempos. Toda la gente dice, no, pero miren los tiempos finales. ¿Y cuál es el tiempo final para nosotros? El tiempo final es desde que Cristo vino a la tierra en adelante. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Entonces, usted no esté pensando, bueno, entre más se vaya complicando la cosa, yo voy a ir arreglando mi vida porque vienen los últimos tiempos. No, los últimos tiempos los estamos viviendo ya. El tiempo es, y la hora se ha llegado, le dijo el Señor Jesús, que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. El tiempo es ya. Entonces, que va a venir un tiempo donde sí nos vamos a consagrar. La samaritana le dijo, mira, ¿cuándo va a ser eso? Todavía podemos andar ahí. Hay dos vecinos todavía que están en posición, señores. Entonces, el Señor le dijo, el tiempo es hoy y es ya. Que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuándo es Gloria a el Dios. tiempo? Es ya. Es ahora. Es now, como dicen los gringos. Right. Hoy vamos a arreglar nuestras cosas con el Señor. Usted pensaba, no, cuando venga. No, no, es hoy. Usted tiene que vivir de tal nivel que represente a Cristo y su reino en la tierra. ¿Qué dijo Jesús que debíamos de preocuparnos nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad de vida en la tierra? Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y despreocuparse de lo demás. Y todas las demás cosas serán añadidas. Dice, los pájaros no siembran, los lirios del campo no hilan. Se viste, el Señor tiene cuidado de todo ello. Pero nosotros tenemos que tener un enfoque principal ¿en qué? En el reino de Dios. Y el reino de Dios no es andar declarando que Manasa va a ser del Señor, que Virginia, e irnos a una montaña a declarar cosas. No es eso. Es vivir nosotros a Cristo Jesús.
es vivir a Cristo, que la gente vea que nosotros tenemos una conducta, una manera de vivir, una manera de expresarnos, una manera de conducirnos distintos a los demás. Y entonces vamos a manifestar visiblemente el reino de Dios. La pregunta va a ser, ¿quién reina en él? Para que haga esas cosas, tiene que estar Dios obrando. Eso llevó a Nicodemo a preguntarle a Jesús. Y le dijo, mira, sabemos que has venido de Dios. Y no porque había tenido una revelación, Nicodemo, extravagante, y había visto descender del cielo. No, dijo, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Aleluya. Amen. Mire cómo fue impresionado. Y cuando dice que los fariseos escuchaban hablar a Jesús, dice que ellos decían, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Así decían cuando lo escuchaban hablar, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Los fariseos tenían una gran retórica y eran eruditos, pero vivían, predicaban como los ángeles y vivían como el diablo. Así eran los fariseos. Very true. Cuidémonos nosotros de no caer en esa doble moralidad, de llamarnos cristianos y vivir con los impíos. Usted y yo necesitamos hoy arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentirnos. Y pedirle al Señor que de hoy en adelante nuestra vida va a honrar y representar su reino en la tierra. Vamos a orar. Mientras usted ora, dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en su vida.